Ok, perfecto. Voy a pasar esto acá. Ok. ¿Y ahora por qué me salió esto? Ok, a ver. Ok. Ok. Bueno, pues bienvenidos. Estamos en ACI 12, el modo de la vida del Bodhisattva, tercera parte, y este ya es la clase número 8. Y se llama Aclaraciones Importantes de la Escuela de Solamente. Ya ven que es un poco complicado, así que la clase sí está un poquito, no complicada, pero que lo tenemos que mantener en mente en qué escuela estamos hablando, ¿ok? Entonces vamos a iniciar haciendo nuestra ofrenda al mantra. Sashi Puki Yokshin Meto Tran Virabling Shin Ninde Kempadi Sangye Shindu Mikte Ulwargi Drokum Namdak Shingla Chupasho Idam Guru Ratna Mandala Kamilyakayani Sangye Chudang Soki Choknamla Chanchu Bardu Dakni Kyapsuchi Daki Chunyen Gipe Sonamki Prola Penche Sangye Drupasho Sangye Chudang Soki Choknamla Chanchu Bardu Dakni Kyapsuchi Daki Chinyen Gipe Sonamki Drola Penche Sangye Drupasho. Yo tomo refugio hasta que me ilumine en el Buda, el Dharma y la comunidad más elevada, que a través del mérito que genero al compartir esta clase y el resto, pueda yo alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres vivientes. Okidoki. Bueno, vamos a comenzar con lo que significa existir en última instancia. Por favor, digan Setan Denpa. Sedan Tempa. Sedan Denpa. Ok, Rosalía, es tan, en vez de dan con D de dedo, es como si fuera con T de Tomás. Sedan Denpa. Muy bien, muy bien. Ok, entonces empieza, que dice, oh venerable señor, la escuela de solamente desafía de manera sarcástica a la escuela del camino medio, diciendo, oh venerables señores, si algo dependiente no existe por definición, entonces, ¿serían tan amables de decirme cómo es que existe? ¿Ok? Y la escuela del camino medio responde, dice, únicamente es una proyección, al igual que un constructo mental es meramente una proyección. ¿Ok? Eso también pues ya lo saben. ¿Okay? Entonces la escuela de solamente hace otra pregunta y dice, si las cosas dependientes no existen, entonces, ¿en qué las estás proyectando? Y la escuela de solamente responde y dice, nunca hemos dicho que no existen. Lo que decimos es que no existen por definición. Eso también ya como que lo tienen muy claro, ¿verdad? Ahora, por favor, digan Dundam Du. A mí no me quedó. A ver, perdón. Yo puedo preguntar. Claro. ¿A qué se refiere por definición? Es que no. Ah, ok, esto lo vamos a ir viendo ahorita en la clase y si todavía tienes dudas, lo platicamos, ¿te parece? Okay. O sea, al final de la clase, ok, perfecto. Ok, entonces, por favor, digan Dundam Du Mekian Tañe Du Yu. Dundandu Dundam Mekian. Du, Dandu Mekian Tañe. Tanye Du Yu. Muy bien, muy bien. ¿Qué quiere decir? Dundam quiere decir última instancia, du existe, me es no, quian es pero, tañe es nominalmente y duyu existen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las cosas no existen en última instancia, pero sí existen de manera nominal. Y aquí te va a empezar a aclararte, Rosalía. Aquí dice, es decir, no existen desde su propio lado, pero sí existen nominalmente. Nominalmente se refiere a que tienen un nombre, los llamamos de alguna manera y entonces por eso existen. Y dice, a través de las impresiones mentales
que se encuentran en tu mente por tus actos del pasado. Entonces, existen cuando tú las llamas algo. Pero ahorita vamos a avanzar en la clase y entonces te va a ir aclarando. ¿Ok? Si eliminaras esa proyección, ¿la proyección qué? Vamos a hablar de la pluma. Si eliminaras la proyección de la pluma, ¿sí? E intentaras encontrar el objeto en particular, ¿qué vas a encontrar? Nada, ¿verdad? ¿Sí? Aquí ya nos es como te digo, como nos va aclarando exactamente. Entonces, sabemos que si no piensas en el cilindro como un bolígrafo, entonces no hay bolígrafo. Y ya puse bolígrafo porque ya ven que en algunos de los lugares pluma no lo utilizan. Y como estamos grabando estas clases, entonces por eso ahora ya voy a usar la palabra bolígrafo. ¿Ok? Entonces, pero sí te queda claro con esto, Rosalía, más o menos te empieza a aclararse, ¿no? Entonces ya sabemos que si tú no piensas en el bolígrafo como cilindro, entonces no hay bolígrafo, no hay pluma, ¿sí? Así que para la escuela del camino medio, en última instancia significa independiente de tus proyecciones, de cómo tú lo estás proyectando. Ujú, ¿Ok? sí. Ok. Entonces, el Sutra del Cortador de Diamantes dice que los arhats que han alcanzado el nirvana no han eliminado sus adicciones mentales en última instancia. Eso que les va a causar algo de ruido hasta ahorita que les diga esto. Pero cuando se enfocan en su propia mente, se ven obligados a ver que no tienen aflicciones mentales debido a su buen karma del pasado. Y es aquí donde se aclara, ¿sí? Ok, esta es la única manera de alcanzar el nirvana. ¿Por qué? Porque no es que tú las hayas eliminado per se, es que debido a tu buen karma del pasado, te ves forzado o te ves obligado a que tu mente no tiene aflicciones mentales. No es que las hayas eliminado, sino que sí, es lo que siempre decimos, sino que te ves obligado a verlo de esa manera. ¿Sí? Y claro que siempre decimos que ellos han eliminado sus aflicciones mentales para siempre, pero si decimos que las han eliminado de manera permanente, entonces les estamos dando una connotación de autoexistentes. ¿Sí se dan cuenta? Ujú, Y no son autoexistentes. Entonces, por eso decimos que realmente cuando decimos esto, que nosotros tengamos claro que de lo que estamos hablando es que ellos se ven obligados a ver que no tienen aflicciones mentales y todo es debido, pues obviamente a lo que han hecho, ¿no? A su karma del pasado. ¿Sí les queda más claro? sí. Es un florecimiento en la mente de un arhat el que se vean sin aflicciones mentales. Efectivamente, porque no podemos decir que las han eliminado para siempre, porque eso le daría una connotación de autoexistencia, de algo que cogí y eliminé. Y no es así. de algo inmutable, De algo, porque cuando... ajá, sí, de algo que no cambie, que ya nunca, o sea, ya no cambia más. Y eso no puede ser. claro, pero no puede ser desde el punto de vista de que cuando decimos algo, le estamos dando de cierta manera una existencia, una autoexistencia, y no tiene ninguna autoexistencia. Ujú, ¿Sí? Entonces es por eso que ellos se ven obligados a ver que no las tienen, ¿por qué? Pues por todo su karma que han realmente generado en el pasado. ¿Sí? Está mucho más claro, ¿no? sí. Okidoki. Ok, entonces, la realidad última o incomparable, ¿ok? Según la Escuela del Camino Medio, vamos a ver qué dice. Entonces, la Escuela del Camino Medio dice que nada existe en última instancia. Sin embargo, eso no significa que la realidad última incomparable no exista. Si dicen que no existe en última instancia, es decir, no existe como algo autoexistente, ¿sí? Vamos a verlo más. La realidad última es que un objeto no existe en última instancia independiente de sus proyecciones y de su vacuidad. Es decir, si tú no tuvieras las proyecciones de verlo, no lo pudieras ver. ¿Sí? Y ya sabemos que todo tiene vacuidad. Entonces, es como
como lo que ya sabemos y que hemos hablado, pero dicho con otras palabras de manera que cada vez nos va quedando, vamos afinando. Lo siento así como los binoculares, ¿no? Que lo vas cada vez enfocando más y lo empiezas a ver desde diferentes puntos y entonces cada vez lo vamos entendiendo más profundidad. Entonces, cada objeto existente tiene su propia realidad última. ¿Ok? Vamos a ver esto. Por favor, digan Dunam Dempa. Dunam Dempa. Ok, Dunam ya habíamos visto que es incomparable y Dempa es realidad. Entonces, la realidad última o incomparable es un sinónimo de vacuidad. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las cosas están vacías y la realidad última es, no o sea, las cosas no tienen existencia, entonces por eso es que es un sinónimo de vacuidad, porque no existen con una naturaleza propia, ¿sí? Con el hecho de que nada tiene naturaleza propia según la escuela del camino medio, porque sabemos que la escuela del camino medio es la que dice esto, ¿cierto? Ujú. Sí. Ah, ups. Ok. Ahora por favor digan Dundampar o Dundamundu. Dundampar o Dundampar, Dundamdu. Dundamdu. Entonces dice, según la escuela del camino medio, nada es existente de manera incomparable o última. La realidad o la vacuidad en sí no existen en última instancia, que es lo que siempre hemos dicho, no es algo que sea, que tenga una existencia per se, una autoexistencia. ¿Por qué? Porque si la vacuidad existiera en última instancia, entonces se podría percibir independientemente de tus proyecciones kármicas, lo cual no es así. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Pues sí, porque la PDB es un florecimiento también en la mente del que la tiene. Efectivamente. Entonces, si existiera de manera, si existiera de manera última, entonces la podríamos ver, ¿no? La podría ver quien sea. Pero no es así, porque es el florecimiento, como dice Bárbara. Okidoki. Entonces, por favor, ahora digan chu tam cheki, no wo ni mepa ni dundam dempayin. Chutam cheki nyowo ni mepani dundam tempaji. Dempanchín. Muy bien, están leyendo. Está padrísimo. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que la realidad última o incomparable es el hecho de que nada tiene naturaleza propia, que es lo que acabamos de decir. Entonces, según la escuela del camino medio, un bolígrafo no tiene ninguna naturaleza de ser un bolígrafo desde su propio lado, independiente de tus proyecciones kármicas. Es otra manera de decir que nosotros vemos el bolígrafo o la pluma debido a qué? A nuestras semillas, ¿no? Ujú. Del pasado. A ver, ok. Entonces es nada más otra manera de decir lo mismo. Cuando tú lo observas de cerca, tampoco tiene la naturaleza de ser un cilindro por sí solo. Y a medida que te acercas más y más, descubrirás que no tiene ninguna naturaleza desde su propio lado. Y esto habíamos platicando que si tú ves, ¿no? El principio y el fin y el medio, o sea, y lo analizas, es que hay ahí nada, ¿no? Nada tiene, no viene desde su propio lado, no es nada. ¿Sí? Les veo Ujú. cara de Juan. Ok. No, Ok. estoy tratando de silenciar, creo que es María Fernanda la que tiene el... No, no puedo hacerlo desde aquí. Fer, ¿pudiera silenciar para no escuchar el fondo? Ya lo puso. Gracias. Ok, muchas gracias. Ok, gracias. Ok. Todo es solamente tu percepción sobre una pantalla en blanco. Y esto nos lo taladran y nos lo taladran y lo tenemos que de verdaderamente tener lo más claro posible en la mente, ¿no? Porque nuevamente terminamos la clase y otra vez las cosas vienen así. Ok, entonces, cuando buscas lo que recibe el nombre, tampoco nunca vas a encontrar nada. Es decir, cuando buscas aquello que es el recipiente de la etiqueta que yo le pongo, tampoco vas a encontrar nada. ¿Sí?
Entonces, la implicación inmediata es que esto se los pongo como recordatorio. Más vale corregir nuestro karma, porque todo está vacío y por tanto todo lo que hay en el mundo no es más que una proyección nuestra. Esta visión del mundo conducirá a una comunidad, o sea, si nos lo vemos bien, conducirá a una comunidad de personas, de seres iluminados que viviremos juntos y felices. Era increíble, ¿verdad? Sí. A corregir nuestro karma lo antes posible, por favor. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver la realidad engañosa, ¿ok? Según la escuela de Solomon, del Camino Medio. ¿Ok? Entonces, dice, esto de la verdad engañosa es una mala traducción, porque no es verdad. Para empezar, no es una verdad, es falso, es una mentira y te engaña. ¿Están de acuerdo? Ujú, de Ok, cierta manera. ok. Tampoco le podemos decir una verdad relativa, ¿verdad? No, eso sí no. Ok, pero sí le podemos llamar una verdad nominal. ¿A qué se refiere con nominal? ¿A qué le ponemos etiquetas? Exactamente. Entonces, esta verdad engañosa, según la escuela del camino medio, ay, otra vez, ok, es una mala, tampoco le podemos decir, ay, no, esto ya lo acabamos de ver, ¿qué pasó? A lo mejor la dupliqué, ok. Es un estado mental que ha sido engañado. O sea, ¿cuál estado mental? El mío. Mi estado mental es que ha sido engañado porque piensa o pienso que la pluma viene desde su propio lado, lo que siempre decimos, ¿sí? Entonces, el estado mental mío, por lo menos mío, es el que se está engañando cuando yo pienso que las cosas, ¿no? Vienen desde su propio lado. En sánscrito es samvriti. Sambriti, Sí, samvriti. ¿Ok? sambriti. Entonces es que todo lo que existe en el universo es es realidad última o realidad engañosa. ¿Están de acuerdo? Sí, todo lo que Exacto. creemos, que Exactamente. vemos. Ok. Entonces, sin embargo, los budas no se dejan engañar por la realidad engañosa. Entonces, una definición más completa es aquella realidad que engaña a un estado mental engañado, es la realidad que engaña a un estado mental engañado. Parece trabalenguas. ¿Sí? Pero sí le agarran la onda. Ok. Sí, claro. Sí. Sí, o sea, lo escribí no sé cuántas veces. Decía, no, a ver cómo. Ok. Entonces, nuevamente, ok. Es la mente la que es engañada, no la realidad, no la realidad la que es engañosa. ¿Sí? Mi mente es lo que está siendo engañada. No es que sea por sí sola o que tenga una autoexistencia la realidad engañosa. Es a lo que se está refiriendo. La realidad engañosa solo existe en referencia a un estado mental engañoso. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. La realidad, ok, muy bien. No, ya están muy adelantaditos. El hecho de que las cosas no sean como aparentan ser es lo que las hace engañosas. ¿Sí? Sí, ¿verdad? No, ok. Entonces, el camino. La maestra Alex, maestra Berta, la vez pasada en la clase dio un ejemplo de esto que ponía una persona como primero ponía el auto, después ponía una mujer que parecía estar en control como una super ejecutiva y como tercer punto que era el del camino medio dijo es que se le había descompuesto su carro que era relativamente nuevo y dijo lo que sucede es que parece que el carro y la mujer que está en control de todo están desconectados y sin embargo sí están conectados según esta escuela.
Qué padre ejemplo. Estuvo genial ese ejemplo, porque dice que no sé a dónde se fue y su carro, que era relativamente nuevo, que tenía pocos kilómetros, se le descompuso. Y dice que se descompuso sin que tuviera que ver sus semillas en el hecho que se haya descompuesto. Y dice, una visión errada es de que pensamos que el carro que está ahí y la mujer que lo conduce parece que están desconectados, y en realidad es la causa que origina el carro descompuesto, y la mujer que lo padece están ligados. Claro, Es la claro. misma semilla. La misma semilla. Sí, es cierto. Oye, qué buen ejemplo. Sí, estuvo genial su clase. Qué padre. Muy bien. Entonces, bueno, dice que la realidad engañosa es aquella realidad que engaña a un determinado estado mental que a su vez se llama el engañado. Es que sí parece trabalengua, pero creo que creo que sí le entienden. Ok, esta realidad se llama engañosa porque parece ser cierta, ¿sí? Parece que tuviera un cierto tipo de autoexistencia, pero nosotros sabemos que en realidad es solamente una proyección y que esa proyección está impuesta por nuestros actos del pasado. Eso como que ya lo hemos venido viendo desde hace mucho tiempo y como que ya lo sabemos muy bien. Ok, entonces, lo cual significa que esa persona molesta en la oficina que aparece ante un estado mental engañado, que es mi estado mental que está engañado, y parece venir desde su propio lado, es en realidad solo una proyección kármica. Este ejemplo lo hemos utilizado muchas veces, ¿no? Pero pensamos que viene desde su propio lado por algo que yo no hice nada, ¿no? Entonces, cuando todo está basado en ese estado mental engañoso, que es en donde nos encontramos, y nosotros reaccionamos con ira o con alguna otra conducta que no es ética, entonces, ¿qué hacemos? Pues perpetuamos en nuestra vida ese tipo de personas molestas. Y esto es porque todos hemos tenido en nuestras vidas, bueno, nos hemos encontrado, bueno, por lo menos yo, ¿verdad? En esa situación donde aparentemente hay personas molestas en mi vida y que pienso que vienen, ¿no? Que yo no hice nada, yo soy un angelito, ¿no? Y entonces no hice nada y aparecen ante mí. Pero ya sabemos que no es así. Entonces, la única manera de poder eliminar ese tipo de problemas en tu vida es eliminar las proyecciones cambiando nuestro karma, que yo soy la única que tiene el control de poderlo hacer, no cambiando las cosas externas que parecen tener una autoexistencia. Eso también siento que ya lo saben súper bien. Entonces, por ejemplo, si quieres que te dejen de mentir, tienes que dejar de decir mentiras a otras personas. ¿Sí? La ironía es que las reacciones naturales que tenemos ante cosas negativas es exactamente lo que mantiene esas cosas presentes. Entonces, y eso es solamente un recordatorio, ¿no? De qué nos quejamos en nuestras vidas. ¿Cuáles son las cosas que nosotros le ponemos la etiqueta de cosas negativas? Y aquí la invitación es precisamente hacer esta reflexión de decir, a ver, si yo no me pongo a analizar qué es lo que estoy haciendo para generar lo que continuamente aparece en mi vida, entonces nunca lo voy a poder eliminar. Y sí, por supuesto que sembrando buenas semillas podemos tener un cambio, pero si no eliminamos la raíz y seguimos haciendo eso, de alguna u otra manera se va a seguir presentando, ¿no? Entonces eso creo que también ya lo tenemos súper hablado y súper explicado. Entonces, bueno, dice, ¿qué significa existir como un objeto externo? Ok, aquí vamos a ver las diferentes escuelas. Entonces, la parte de consecuencia de la escuela del camino medio dice que los objetos físicos que no forman parte de nuestro ser, como por ejemplo los árboles y los sonidos exteriores, existen como objetos externos. Acuérdense que estamos en la escuela de consecuencia. Ok. Y las cosas como nuestros brazos, que no son objetos externos, porque son cosas físicas que forman parte de nuestro ser. Eso es lo que ellos dicen.
Entonces, Pero bueno, ese es un... maestra, no, la consecuencia no es prasangika. El independiente es la parte del superior de camino medio. Pero ¿No? ves cómo la empiezan a dividir. Aquí, Ah, aquí no, te lo... no, aquí- no. No, ya sé por qué dice eso. Ya entendí por qué dice eso. Ok, ok. No, ¿sabes qué? Es que se me olvida que la escuela, ¿cómo se llama? La Solamente también es. Abhidharma. No, la Solamente no es Abhidharma. Abhidharma era la primera, ¿te acuerdas? Ah, El sí, 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 Abhidharma, sí. sí. La sutrista. Tú dijiste Abhidharma porque dice Abhidharma nomás. Ah, sí, estoy leyendo. Ok. Estuviste leyendo. Ya me acuerdo que también la Solamente era el camino medio. El camino, claro, ok, ya te agarré la onda. Entonces, bueno, los Abhidharma, los de la escuela Abhidharma y los sutristas dicen que un objeto externo existe solamente si es algo que consta de partículas diminutas que no tienen partes y que son partículas físicas sin lados. Y sin partes significa que algo no se puede dividir más mentalmente y algo que es indivisible en términos de tiempo. Eso es lo que ellos dicen, ¿sí? Entonces, es decir, algo de una duración inconcebiblemente pequeña, ¿ok? Eso es lo que ellos dicen. Ahora, los integrantes, aquí está Bárbara, los integrantes de la escuela de Solamente y los de la parte independiente de la Independiente. escuela del camino medio, pues aquí sí dice, ellos dicen que nada existe como objeto externo de la manera en que las dos escuelas inferiores describen un objeto externo. Para ellos no existe así. Entonces, no dicen que no existan objetos externos a nuestro ser. Eso no es lo que están diciendo. Dicen que cuando hablamos de objetos externos que existan o no, no nos referimos a la idea de externo que presentan las dos escuelas inferiores. O sea, como ellos lo están presentando. Aquí, perdón. Entonces, cuando la escuela de Solamente dice la percepción válida es el sujeto que percibe un objeto físico y el objeto físico que éste percibe son de la misma sustancia, no se refiere a que el objeto físico esté hecho de la misma materia que la mente. Más bien, quieren decir que el sujeto y el objeto han crecido de la misma semilla kármica, que es lo que acabas de decir, ¿va? ¿Sí? Sí. Pero la solamente viene, o sea, viene de afuera, ¿no? Es como lo del 50-50. O sea, viene de la misma semilla, pero está allá afuera el objeto. No viene de mí el objeto como en el camino no medio. Como el camino. A ver, ahorita vamos a verlo aquí a ver qué opinas. Espera, déjame ver. Sí, sí, sí. Espera. Entonces, a ver, el nombre de la escuela de Solamente proviene de algo y de dónde proviene es de que Jetson Kappa explica el cómo en su punto de iluminación del pensamiento verdadero. Primero, él cita el Sutra del 10º nivel, donde dice que los 3 reinos de existencia son solo mente. Y sigue explicando que la mente es lo principal que crea el mundo y no algo físico o algo que Dios creador hizo. Dice que la expresión solamente es, por lo tanto, solo una abreviatura para la expresión de que solo la mente es lo más importante. Por eso se llama solamente, porque todo sale de la mente. La forma en que la mente crea el mundo es haciendo que acumulemos karma, sí. La cuestión es que no es que simplemente creemos el mundo con nuestra mente, sino que todo se basa en, obviamente, lo que siempre sabemos, ¿no? Está basado en nuestros actos del pasado, en lo que hemos hecho anteriormente. Ay, ese ya no lo hice. Entonces, esta es la clase. Está un poco, ¿no? Digo, porque son las diferentes escuelas y a veces, ¿no? Es un poco confuso poderlo ver así.
pero digo, con esto y con las lecturas creo que les va a quedar muchísimo más claro. ¿Qué opinan? Ay, a mí siempre las escuelas, luego las entiendo y luego ya no las entiendo y luego ya me hago bola. Ay, se me complica demasiado. Sí, las escuelas son algo complicado. Fíjate que la vez pasada las diferencias las explicó tan bien la maestra Alex en la última de Trayendo la Sabiduría de este Mundo. Explicó las diferencias de las visiones que tienen las escuelas. Y lo que pasa es que las escuelas funcionalistas dicen que hay algo afuera sobre lo que se posa la etiqueta. 50-50. 50-50. Y la escuela que es la mayamica dice que eso que a lo que tú le estás poniendo el nombre de partes, también, y ahí les puse lo que dicen, es que de manera definitiva tampoco existen las partes. Por la misma razón que Geshe-la suele decir de que si tú buscas que la parte se encontraba ahí como un objeto ya definido, tampoco era un objeto definido, también había una ausencia de esa parte o de esa función que está ahí, como por ejemplo que el cilindro de la pluma tampoco es un cilindro de su propio lado. Las partes de la pluma tampoco son partes de su propio lado. El bolígrafo, la parte de la bolita que escribe, tampoco existe desde su propio lado, aunque funciona para echar la tinta sobre el papel. Y esa es la diferencia. Porque los funcionalistas, por eso dicen que son funcionalistas, las cosas funcionan. No que no existan significa que no funcionen, sino no existen de la manera en la que nosotros estamos pensando que tienen una autoexistencia. Sí. ¿No? Sí, y te acuerdas que todos los funcionalistas, que solamente también es funcionalista, dice que sí hay cosas que funcionan que funcionan afuera, pero que esa función que está desempeñando depende de lo que tú hiciste en el pasado. La etiqueta que le pones a la función viene de lo que hiciste en el pasado, pero que sí existen las cosas que funcionan. Por ejemplo, no sé, hay una jarra ahí, hay un cilindro ahí al que tú le etiquetas bolígrafo, ¿no? Pero Nuestra escuela dice que todo nuestra sale. escuela dice que inclusive el cilindro sale de lo que tú hiciste en el pasado y no existe como cilindro de su propio lado. Es como, yo entiendo que esa es la diferencia. No sé Sí, si... incluso hasta Geshe-la dice, si estoy yo fuera de la habitación y cuando entro a la habitación está el bolígrafo, la pluma sobre la mesa, ¿estaba ahí antes de que yo entrara? Pues sí, ¿no? ¿No? Bueno, pues sí, o sea, pero es ¿por qué? ¿Por qué estaba ahí? Porque, ¿no? Nuestras semillas se van abriendo instantáneamente, ¿no? 65 por segundo. Entonces, todo viene de nuestra mente. Si no, o sea, Pues sí, es como lo que explica de la puerta, ¿no? ándale, exacto. O sea, que no es que yo me vaya a hacer, que no es que, ¿cómo? Que no es que yo me vaya acercando a la puerta, sino que por mis semillas la puerta va apareciendo ante mí y yo tengo el florecimiento de pasar a través de la puerta, ¿no? Algo así. De hecho, sí decía que tú ves una puerta. Supongo que sí me acuerdo de lo que tú dices, Rosalía. Y ella le explicaba que, por ejemplo, si tú veías un auto alejarse, lo que estaba pasando era que tú veías
una imagen más grande, luego una más chica, más chica, más chica, más chica, hasta que se te perdía el carro. Y si veías un carro viniendo, veías un carro más chico, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que te pasaba el carro. ¿Sí me explico? Que no es que tienes un objeto que se está encogiendo o un objeto que se está agrandando, sino que tienes una imagen que está saliendo de tu mente y que esa Continuamente. imagen, continuamente, y esa imagen se va agrandando o se va encogiendo. Sí me acuerdo de lo que estás comentando. Sí, yo también. Pero Sí, además sí, dice, sí, eso no significa que no funcione. Sí funciona. sí, y por eso Es ahí donde funciona, dice. yo ya me pierdo porque digo, ¿cómo? O sea, por ejemplo, la pluma, sí, no está ahí hasta que yo la percibo como pluma, ¿no? O sea, hasta que yo entro a la habitación y la veo sobre la mesa, entonces mi De, mente está proyectando ese objeto, pero de hecho, no, Geshe-la no es así como lo explica. ¿Te acuerdas que él decía, no sé, o sea, por cuando eso tú, digo, ¿cómo? cuando ¿En qué tú momento es la entras, pluma? dice, cuando tú entras, dice Geshe-la, tu mente, cuando tú entras a la habitación, tu mente pone una pluma sobre la mesa. Dice, y tú miras, ¿te acuerdas del gesto, maestra? Decía, y tú miras sobre la mesa y dice, y así. Y tu mente, en ese momento en que tú miras, pone el objeto sobre la mesa. Eso era así él explicaba. Sí, es como cámara súper lenta. Rápida, más bien súper lenta para verlo, pero es súper rápida para ponerlo. Exacto, súper lenta para explicarlo, pues, o sea, si lo puedes ver como cuadro por cuadro, pero, Ándale. pero pareciera instantáneo para nosotros. Ujú, ujú. Pero si sabemos y tenemos en cuenta que son las 65 semillas que están germinando cada instante, entonces no nomás es el bolígrafo, sino es la pluma, la mesa, el lugar donde estás, o sea, todo la que es O que sea, se... esta clase, ¿no? Cada palabra que Berta está diciendo a Rosalía es, Sí. ay, Dios mío. No, Sí, sí, ¿sabes sí, qué? Fíjate que yo me acuerdo que de repente esas ideas no se me hacen tan descabelladas porque nosotros nos íbamos a una escuela en donde nos corregían la visión, o sea, hacíamos ejercicios de visión. Y haz de cuenta, nos, la maestra tenía unos lentes que eran unos prismas, eran unos prismas los lentes, y cuando tú te ponías esos lentes, tú veías que la puerta hacía era una curva en lugar de ser un rectángulo. Y tú le hacías a la curva le hacías así, y era chistoso, pero parecía que tu mano también hacía la curva. Y eran solamente efectos del prisma. Y era una cosa, y de hecho nosotros usábamos ese experimento justamente para demostrar esto que estamos platicando acá. Tú te ponías esos prismas como si fueran unos lentes y tú le hacías así a la puerta y parecía que tu mano sentía ¿cómo se llama? una Parecía que curva. tu mano sentía una curva. Impresionante era. Siempre he querido comprar esos lentes porque justamente explicaba esto súper fácil y son unos lentes que se llaman prismas. ¡Qué padre! Sí, impresionante era, maestra, cómo el ojo te engañaba. El ojo te engaña de una manera increíble Pues el ojo nos engaña todo el tiempo, porque si todo el nosotros tiempo. no, incluso hasta Geshe lo ha dicho, o sea, yo les enseño esto y Ujú. saben, dicen que es un celular, pero ¿cómo saben que es un celular? No les he enseñado a la otra parte, pero asumimos y conocemos y nos imaginamos lo demás, pero lo que estamos viendo incluso si lo vemos así, entonces, y, ¿no? Y nuestro ojo se mueve así como ante todo, pero, pero si te pones a ver cada partecita, sí, y que nuestro ojo es el que brinca así, ¿no? Y entonces mentalmente yo le pongo la etiqueta de un celular. Sí.
Esos prismas son geniales para así tener como la experiencia de ver que el ojo te engaña. Están increíbles. Qué padre. Sí, todas estas escuelas, lo que pasa es que parece sencillo, pero yo también hasta a veces me hago bolas con las escuelas. Sí, está muy... Porque Yo, además todos pasamos por todas. yo siento que lo que también es cierto es que están muy revueltos ¿cómo se llama? La forma en la que están expuestas también está revuelta. Porque, ¿cómo se dice? Vamos brincando de una escuela a Brincando, otra. exactamente. Entonces, eso Ok, no pero está también bueno. pienso que esa es una razón específica que tal vez no tengamos clara, pero por la cual Mm, Geshe-la lo hace así. sí, puede ser. Nos va dando pedacitos y entonces es como el constructivismo con el que aprendemos. El Sí, la teoría del constructivismo en aprendizaje dice que es como si cuando vas aprendiendo es como vas poniendo un muro y entonces a veces te das cuenta que en tu muro tiene huecos y de repente te llega un ladrillo y dices, ¡ay, mira, este es el que va aquí! Y entonces todos los ladrillos de alrededor te hacen sentido, que antes no lo tenías tan claro. Y entonces creo que esa es una de las formas en la que Geshe-la por eso desarrolló estos cursos de esta manera que nos va dando pedacitos, pero todavía no tienes todo tan claro. sí. Y la otra también es que los textos están como en debate y a veces no entendemos quién está hablando, si el cachic o el otro. Exactamente, exactamente. Así también. Yo siento que algo así. Pues, chicos, esa es la clase. No, muchísimas gracias, maestra. Está increíble. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Y digo, esas sí se las debo, la verdad, esta es la de la clase pasada. Y dije, no, ya no me da tiempo de hacer todo. Yo puedo parar y que nos preguntes qué nos llevamos. Sí, es lo que iba a hacer. Ok. Déjame parar la grabación. Espérame, ¿dónde está? Aquí está.